Rosario Espinal, buenos días. Buenos días. Nos referimos en Estados Unidos, ¿no?, a esta posible decisión que cambia una interpretación constitucional. ¿Qué implicaciones tendría, Rosario? Bueno, primero hay que esperar a ver lo que ocurre, porque bueno, eso fue una filtración, claro está, pero sin duda que hay una parte de los jueces que se inclina por ahí. Entonces, lo que esto implica es, primero, que la ficción de que los tribunales constitucionales o que operan, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que opera como tribunal constitucional, la idea de que es totalmente apolítica y se rige bajo un texto objetivo de la Constitución no es cierta. O sea, las constituciones están influenciadas por visiones filosóficas y políticas y sus interpretaciones también. Y como ahora, después de mucho tiempo, hay una mayoría de 6 de 9 que han sido nombrados por presidentes republicanos, y la mayoría de esos, digamos, en estos 40, o sea, todos los 6 en estos últimos 40 años, donde el Partido Republicano asumió esas causas, digamos, sociales conservadoras, pues ellos expresan esa tendencia política. Ahora, hay situaciones legales y sociales envueltas en esto, y también políticas. Desde el punto de vista legal, el argumento de que la Constitución no se refiere al tema es muy problemático en Estados Unidos, porque hay otras decisiones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que tampoco la Constitución se refiere a eso, porque cuando se escribió la Constitución, pues esos no eran temas. Exacto. Ahí está el tema de matrimonio interracial, el tema de matrimonio igualitario o de personas del mismo sexo. O sea, todos son temas que surgieron más recientemente, digamos, y que la Constitución nunca contempló, ni sus modificaciones. Entonces, lo que ha pasado en Estados Unidos, digamos, en los últimos 50, 60 años, es que en la medida que las luchas sociales se fueron ampliando y diversificando, porque podemos tomar el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos o negros, que se da, digamos, entre 1959 y en la década del 60. Eso abre un espectro de demandas desconocidas en Estados Unidos y en otros países. O sea, lo que se llama la constitución de nuevos sujetos sociales y de nuevos sujetos políticos, que es típico de la segunda parte del siglo XX. En la primera parte del siglo XX se caracterizó básicamente por 3 tipos de movimientos sociales. 1, el sufragismo, que fue la lucha de las mujeres por conquistar el voto. 2, el movimiento sindical, que se desarrolla básicamente durante la primera mitad del siglo XX. Y 3, los movimientos de liberación nacional en el llamado Tercer Mundo. Eso es lo que caracteriza la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX, entonces surgen los movimientos por identidad o por temáticas como el ambiente, todo el movimiento ecológico, y los movimientos por identidad, sea el movimiento de identidad racial, en el caso de los afroamericanos, sea el movimiento de identidad de género, como el movimiento de las mujeres, sea el movimiento gay, por identidad de orientación sexual, etcétera. Entonces, esos nuevos movimientos, para dar respuesta a sus demandas, había que hacer modificaciones. Algunas de esas modificaciones se hicieron vía Congreso, sea federal, en el caso de Estados Unidos, o sea congresos estatales, las legislaturas estatales. En otros casos, en un sistema federal como es Estados Unidos, la legislación la estableció por interpretación la Suprema Corte de Justicia. Y eso se aplica no solamente al tema del aborto, se aplica a muchos otros temas. Entonces, si eso se revierte porque cambia la constitución política
de la Suprema Corte, eso va a tener una serie de ramificaciones en otras temáticas. Entonces, ahí se va a armar un debate jurídico inmenso en Estados Unidos, porque entonces vendrá, bueno, pues vamos a tumbar el matrimonio interracial, vamos a tumbar el matrimonio de personas del mismo sexo, vamos a tumbar tal cosa. O sea, son muchos temas que se han establecido. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia estableció interpretaciones legislativas y garantizó derechos, digamos, otorgó derechos primero y luego garantizó derechos en base a interpretaciones constitucionales de asuntos que es verdad. La Constitución no establecía porque en esos tiempos no eran temas. Entonces, solo por ahí yo les digo que el debate jurídico que se va a dar es inmenso. Rosario, en caso de que esto que se ha filtrado, que es un borrador, se convierta finalmente en una sentencia emitida, primero, ¿tiene el presidente recursos para actuar? Porque dice, los abogados en Casablanca ya están preparando la respuesta para defender ese derecho, primero. Y segundo, los efectos en la población, si se elimina el derecho al aborto. Bueno, es que el derecho al aborto, vamos a decir así en sentido general, no se va a eliminar en Estados Unidos. Lo que pasaría, vamos a suponer, si la Suprema Corte de Justicia revierte totalmente la decisión de 1973. La decisión de 1973 básicamente dijo, en base a una serie de supuestos constitucionales, que sí, que los derechos de la mujer al acceso al aborto eran legales hasta determinado momento. Luego, esa, digamos, determinación federal, porque la Suprema Corte tiene jurisdicción federal. Entonces, esa decisión baja a los estados y ha habido diferencias entre los estados, unos que permiten más tiempo o más condiciones, otros menos. Eso siempre ha existido, pero con una cobertura general de permitirlo. La posibilidad de que algún estado lo prohíba totalmente es muy difícil. Aún si la Suprema revirtiera eso, que como dije y expliqué anteriormente, tendría implicaciones legales no solo en este tema, sino en otros temas también. Porque muchísima gente quería prohibir, o sea, quería que el matrimonio interracial permaneciera prohibido en Estados Unidos. O sea, no fue con risita que eso se aprobó, fue a regañadientes, porque había muchísima gente que no quería que el matrimonio interracial se aprobara, sino que los negros estuvieran en su sitio y los blancos en el suyo. Entonces, hay muchas cosas así, que eso va a traer consecuencias, porque son derechos que han sido otorgados en la medida que distintos grupos sociales fueron demandando y ganando derechos. Entonces, no es que en Estados Unidos lo van a prohibir totalmente, es que le quitan la cobertura, digamos, constitucional que le otorgó la Suprema Corte de Justicia. En los estados, entonces, habría una gran diferencia y sería una lucha política constante. ¿Por qué? Porque cuando en 1973 se aprobó, vino un proceso en donde en la década del 80, básicamente el tema del aborto era un tema político de lado y lado. Los llamados pro-elección o pro-choice en inglés, como todavía ese derecho era vulnerable, se movilizaban a favor de él. Los que estaban en contra se movilizaban a favor de tumbar ese derecho, ¿verdad? Entonces, en la década del 80 había una lucha política muy fuerte entre los a favor y los en contra. Al pasar el tiempo, los grupos, los políticos, etcétera, en la sociedad, los que estaban a favor dijeron, bueno, ya esto se ha establecido, ya es un derecho, ya ha pasado el tiempo, y se desmovilizaron. ¿Quién siguió movilizado? Los que estaban en contra. ¿Qué ocurre? Que hay un cálculo político. El Partido Republicano necesitaba una base electoral porque no la tenía. El Partido Demócrata tenía una hegemonía muy grande en la sociedad americana. Entonces,
heredada por razones que no tengo tiempo de explicar. Entonces, en los años 80, fines de 70, el Partido Republicano necesitaba una base social. Entonces, ellos pactan con los líderes pastores evangélicos. Es un pacto político muy conocido que se da alrededor del año 1980, cuando sube Reagan a hacer su campaña, en donde los líderes de las iglesias evangélicas y el Partido Republicano hacen un pacto. Yo te doy votos y tú me das poder. Yo te doy votos y tú toma medidas que yo quiero. Entonces, eso ha caracterizado el Partido Republicano, que no tenía históricamente un vínculo con los sectores religiosos. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano era un partido de élites ilustradas antes de eso. Entonces, era un partido de élites económicas a quienes no le interesaban esos temas. Entonces, el Partido Republicano busca ese apoyo para tener una base electoral cautiva y se da esa alianza de los últimos 42 años. Entonces, por eso es que el Partido Republicano da un giro. ¿A cambio de qué y por qué lo hace? Porque el Partido Republicano quería desmontar las ganancias económicas. Y ahí eso es muy importante de entender. El sindicalismo de la primera parte del siglo XX llevó a muchas conquistas laborales. Y un Estado más interventor de la posguerra llevó a garantizar derechos económicos. Todos esos derechos que se conocen, la seguridad social, etcétera. Entonces, el Partido Republicano asume una agenda pro mercado, pero con una agenda pro mercado no iba a conseguir a nadie, porque le daba trabajo conseguir una base electoral. Entonces, el Partido Republicano se da cuenta que puede captar una base religiosa, blanca, que estaba aterrada por las ganancias de los negros, de los latinos, de las mujeres, de los grupos urbanos. Estamos hablando de poblaciones que viven en ciudades más pequeñas o en estados que fueron esclavistas, donde la población blanca es muy conservadora, porque eso es lo que estaba ocurriendo en la década del 70 y del 80, cuando se forja esta alianza. Entonces, lo que estamos viendo es resultado de todo esto. Creo que va a ser interesantísimo el debate que se va a dar desde el punto de vista legal y jurídico, desde el punto de vista social y claro, desde el punto de vista político, porque esto va a energizar, digamos, sectores que quizás se habían acostumbrado a recibir los derechos sin darse cuenta de que conquistar derechos llevó una lucha. O sea, las generaciones jóvenes que tienen derechos hoy en día no se dan cuenta de que eso fue precedido por luchas muy grandes. Sí. Entonces, hay que ver cómo esto se desarrolla políticamente. Vamos a ponerle un punto, Rosario. Muy interesante la explicación, pero breve, por favor, porque tenemos... Rosario, simplemente la parte de la politización de la Suprema Corte de Justicia. Los titulares de todos los periódicos en todo el mundo, por ejemplo, la filtración aumenta la percepción de una Corte Suprema politizada y que hablan hasta de que hiede, eso es una jueza, esa Suprema Corte de Justicia. Otro dice que era una Suprema Corte de Justicia que su reputación estaba en declive por la politización. ¿Se puede traspolar eso a lo que sucede en la República Dominicana con la politización también aquí, por ejemplo, del Ministerio Público? Bueno, lo que pasa es que en la medida en que la lucha política se hace más descarnada, eso tiene efectos también en las instancias judiciales, y eso es lo que está pasando. Hay una lucha política muy fuerte a nivel de las naciones y a nivel internacional, que no tengo tiempo de explicar. En mi artículo de ayer intenté explicarlo un poco, pero en la medida en que eso ocurre, eso trasciende y afecta las instancias judiciales. Sí, Rosario, Jonathan Liriano de este lado, saludos. Saludos. Rosario, no ha favorecido a esos sectores republicanos el hecho de que la agenda de los derechos de cuarta generación dejara a un lado, descuidara el progresismo, el liberalismo político en Estados Unidos, descuidara los derechos sociales, porque también en esos temas de los trumpistas está el tema económico de base y ellos están capitalizando eso.
Sí, lo que pasa es que los republicanos en general, no solamente Trump, aunque Trump lo lleva a un nivel discursivo mayor, pero los republicanos en general nunca le han dado nada a los sectores trabajadores. O sea, es una discursiva y es una demagogia. Incluso, yo leí un artículo muy interesante hace pocos días, o sea, incluso a la economía le va mejor con presidentes demócratas. Sin embargo, existe la creencia de que a la economía le va mejor con los presidentes republicanos, pero la mayoría de las recesiones en Estados Unidos la han creado los presidentes, o se han producido con presidentes republicanos, y los procesos de crecimiento económico y de otorgar garantías económicas a la población se dan en gobiernos demócratas. O sea, eso es con datos, no es que me lo estoy inventando yo. Entonces, los republicanos han sido muy efectivos creando la idea de que ellos son los que hacen la magia en la economía de Estados Unidos, cuando eso es totalmente falso. Entonces, realmente es cierto, la clase obrera blanca ha sufrido. Claro, ¿por qué? Porque China se convirtió en la gran zona industrial, de producción industrial para el mundo. O sea, para el mundo. Y Estados Unidos, que es el más consumidor, pues está ahí en la vanguardia. Entonces, al traspasarse la producción de muchos artículos a China o a otros países, incluidos Zona Franca, en República Dominicana y otros países. Entonces, esos trabajos, digamos, básicos que hacía la clase obrera con salarios más o menos buenos en Estados Unidos, se perdieron. Y esa gente no pudo integrarse a otras áreas de la economía. Eso es cierto. Pero lo que motiva a esa gente muchas veces a votar, o por lo que lo incitan a votar, no es ni siquiera lo económico, a veces es también lo racial. Entonces, es una sociedad muy compleja donde hay que conocer incluso las lógicas por clases sociales, por estado, por región, para poder entender cómo se articulan las mayorías electorales. Bueno, pues muchas gracias, Rosario, muchas gracias. Muchas gracias. Tremendo.